Hola mis bellas almas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Eternal Tarot. Feliz inicio de semana, espero que empiecen esta semana con la mejor actitud, con la mejor vibra. Yo soy Katherine, por si no me conoces y es primera vez que me ves, yo súper encantada de que estés por acá. Recuerda que nada es casualidad. Si este video llega a tus manos o si por algún motivo o razón te sientes guiado a ver este video, es porque es para ti. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme y por brindarme su hermosa energía. La verdad estoy muy feliz y muy contenta. El canal, el día que cumplimos el añito, estuve bastante acompañada por parte de ustedes, sus mensajes, tanto en los comentarios de los dos videos que subí como por WhatsApp. Así que muchas gracias, la verdad. Me llenaron el día de felicidad y no tengo palabras. La verdad es que estoy súper contenta y súper feliz con esta hermosa comunidad, con esta hermosa familia que va creciendo día a día. Bien. Aquí tenemos un interactivo, ¿sí? Ya saben que es el interactivo que le hacemos cada mes a El Tarot, que vamos a estar haciendo un interrogatorio, pero esta vez no le vamos a estar haciendo directamente el interrogatorio a tu personita especial, sino que le vamos a estar haciendo este interrogatorio a esa energía divina, al universo, a Dios, a la energía en la que tú creas, ¿sí? Para que nos aclare y nos responda de acuerdo a la situación con tu personita especial, con esa personita que tienes en tu alma, en tu corazón, ¿sí? Tengo preguntas pues bastante espirituales, bastante profundas para intentar entender un poquito de esta conexión y a esta persona, ¿ok? Voy a proceder a leer las preguntitas que por acá las tengo. Pregunta número 1, ¿cómo está nuestra conexión? Pregunta número 2, ¿qué siente por mí actualmente? Pregunta número 3, ¿qué quiere que pase en la conexión? Pregunta número 4, ¿qué está dispuesto o dispuesta a hacer? Pregunta número 5, ¿es feliz en su vida? Pregunta número 6, ¿reconocerá sus errores? Séptima, ¿qué tengo que vivir con él o con ella? Octava, ¿cómo se ve nuestro futuro? Novena, ¿qué pasaría si no suelto la conexión? Décima, ¿es consciente de sus sentimientos? Ok, aquí quiero recalcar algo bien y la energía de hoy que me está llamando mucho. A veces vemos sentimientos o las cartas nos muestran una cierta energía de sentimientos, ¿sí? Pero muchas veces nos conecta o nos deja ver el interior, el alma de la persona y a veces también muchas cosas en el subconsciente, que no es consciente de esta persona. Entonces vamos a estar preguntando el día de hoy en sí, si los sentimientos que nos han llegado a mostrar las cartas que tiene esta persona hacia ti, si esta persona realmente es consciente, si realmente los está aceptando y está permitiendo que fluyan, si es consciente de los sentimientos, ¿ok? Y la onceava, la última, vamos a ver qué hará esta personita cuando él sea el momento, ¿sí? Recuerden que no es cuando nosotros queramos, sino que es cuando la energía divina, cuando allá arriba, vean que estamos realmente preparados, en especial para vivir estas conexiones, en especial para personitas que saben que están en conexiones de almas, llamas gemelas, ¿ok? Bien. Tenemos dos opciones, como pueden estar viendo. Tenemos la carta de la muerte. Hoy vengo con dos cartas de tarot bastante fuertes, incluso que hay muchas personas que les temen, sí. Pero la verdad que sí son cartas fuertes, energías fuertes, pero lo que me gusta es que son energías de transformación, de cambio, de cierre de ciclos, de alejarnos de una zona de confort, de ser nuevas personas, de una evolución, de una transformación, ¿sí? Entonces vamos a estar trabajando con esta energía el día de hoy. En la opción número 1 tenemos la carta de la muerte con el encendedor moradito, opción número 1. Bien. En la opción número 2 tenemos la carta de la torre y el encendedor rojo. Opción número 2, carta de la torre, encendedor rojo.
quiero que te relajes, que respires, toma una inhalación profunda, suelta el aire, cierra los ojos, piensa en tu personita especial, vuélvelos a abrir y la primera que te llame, la primera que conecte contigo es la opción correcta. Te doy unos momentos para que elijas. Y bien, vamos a comenzar. Si no tuviste tiempo, sabes que puedes pausar este video sin ningún problema. Antes de comenzar, el día miércoles voy a estar sacando la ganadora o el ganador del sorteo que estoy haciendo, ¿sí? Para la lectura amatista, la lectura completa de 45 minutos. Vamos a ver qué personita tiene la suerte de llevarse esta lectura el día miércoles, ¿ok? Entonces súper pendientes y personitas que aún no estén concursando, por aquí abajito en la descripción está toda la información de cómo pueden concursar, ¿sí? También mis contactos por si quieres agendar una lectura privada conmigo, ¿ok? Ahora sí, vamos allá, opción número 1. Hola, opción número 1, bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar el encendedor por acá. Bien, voy a sacar signos. Recuerda que puede ser tu signo, el signo de esta persona. Ay, de verdad pido disculpas, no sé qué pasó. A veces se pone loca la cámara y corta de repente la grabación. Pero bueno, los signos que nos salieron el día de hoy es Sagitario, Cáncer, Virgo y Tauro, ¿ok? Vamos a comenzar. Voy a llamar una vez más la energía. Por favor, concéntrate, si tienes una foto de esta persona, ponla adelante. Vamos a ver qué mensaje tienen las cartas para ti el día de hoy. Y vamos a comenzar con la primera pregunta, ¿sí? Vamos a ver cómo está esa conexión con tu persona especial. ¿Cómo está la conexión entre el consultante y su persona especial? Por favor, ¿ok? Salieron las primeras dos cartas. ¿Cómo está la conexión? Wow, la carta de la muerte. Wow. A ver, yo veo aquí una situación bastante positiva. Siento, opción número 1, que la conexión con esta persona está más viva que nunca, pero principalmente es una conexión que está pasando por un cambio, una transformación muy importante, ¿ok? Siento que es una conexión que se está viviendo en su plenitud, que se está disfrutando, no el hecho de que estén juntos, sino que yo veo aquí personas que de alguna manera o están muy despiertas a nivel espiritual. Eso significa que están muy bien consigo mismas, que están felices, que me viene mucho esta frase de te quiero, te amo, pero también estoy bien y estable y en paz y feliz conmigo misma o conmigo mismo, ¿sí? Es una energía bastante positiva. Yo siento que su conexión, como ya dije, está pasando por una transformación muy grande. Aquí hay mucho amor, hay mucho sentimiento por parte de ambas partes. Hay mucha aceptación también. Siento tanto tú como esta persona han estado pasando por cambios, por transformaciones muy importantes que han ayudado también a que la conexión evolucione, ¿sí? Siento que aquí ambos están en una energía de querer mirar hacia el futuro, de querer trabajar en la conexión. Hay mucho sentimiento de cariño, de amor, incluso de amistad, de complicidad. Y siento que aquí ambas personas quieren compartir su felicidad, ¿sí? La felicidad que de alguna manera ustedes han adquirido por parte propia, ¿sí? Sin estar junto a esta persona, porque como digo, veo aquí una energía tanto de esta persona como de ti, perdón, bastante espiritual, de haberse transformado y de haber por fin encontrado el equilibrio y la felicidad
en ustedes mismos, ¿sí? Y se quiere compartir con la otra persona. Veo una conexión bastante linda, bastante agradable, muy evolucionada, muy madura, ¿sí? Y principalmente es una conexión que está sufriendo un cambio, una transformación muy importante para bien, ¿sí? Siento que aquí se vienen situaciones y cambios que van a favorecer mucho la conexión en un futuro, ¿ok? Y principalmente es la energía de ustedes dos, ¿sí? Una energía bastante potente. Nos sale la reina de bastos y el rey de copas, ¿ok? Veo una situación, una conexión que se está viviendo al máximo, en la que ya no hay rencor, en la que ya no hay dolor. Por eso digo que para las personitas que eligieron esta opción, ya han tenido una evolución espiritual. Siento que ya han entendido o están en una vibración de amor y equilibrio. Si tú no te sientes identificado con esta energía, pues esta lectura no es para ti, porque la energía está muy, muy clara, ¿ok? Vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué siente por ti actualmente? Que ya nos está hablando de sentimientos con ese rey de copas, ¿ok? Pero vamos a ver qué más nos dicen las cartas. ¿Qué siente la personita especial del consultante hacia él o hacia ella? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo? ¿Qué está sintiendo la personita especial del consultante? Wow. Wow. A ver, es una persona que de por sí siento que está conectando mucho con su lado emocional, ¿ok? Siento que es una persona que siente un amor y un cariño hacia ti muy, muy especial. Siento que es una persona, si nos podemos dar cuenta de estas dos cartas, aparte que la carta del ermitaño nos sale abajo del rey de copas, ¿ok? Siento que es una persona que está aceptando, ¿sí? Que está siendo consciente de sus sentimientos, que está enamorándose, que se está ilusionando. Si nos damos cuenta, las dos imágenes, bien, ambas están irradiando luz propia, ¿sí? Una luz en tono verde, ¿sí? Esto nos puede estar hablando y nos puede estar conectando mucho con el chakra corazón, ¿sí? Siento una persona que está muy enamorada, que se está ilusionando mucho contigo, que está permitiendo fluir este sentimiento, ¿sí? Sí que es cierto que es una persona que ha necesitado su tiempo en soledad, que ha necesitado un momento de distanciamiento, o estar para él o para ella, porque es una persona que necesitaba descubrir y ahondar más en este sentimiento que tiene por ti, ¿sí? Es una persona que también tiene muchos pensamientos negativos, que tal vez ve que se tiene que esforzar mucho, que tiene que trabajar mucho para que se llegue a dar una conexión contigo, para que tú le llegues a dar una oportunidad, ¿sí? Y le pesa mucho todos estos sentimientos que está cargando en este momento, el no poder decir, el no poder expresarlo, ¿sí? Y también siento que le pesa mucho una actitud que tuvo en un pasado de solamente ver por él o por ella, o por lo que él quería, o por lo que le interesaba, ¿ok? El no haberse querido mover, ¿sí? Siento que tiene un cierto arrepentimiento esta persona por esas acciones que no hizo bien en un pasado, ¿sí? Es una persona que puede llegar a ver la situación más negativa de lo que es, pero siento que es una persona que está dominando su mente, que no se está dejando controlar ni llevar por pensamientos negativos, sino que está muy conectado con su lado espiritual, principalmente con su chakra corazón, por sus sentimientos, por su amor que tiene hacia ti, ¿sí? Es una persona que te ve como el amor de su vida. Bien, tenemos la reina de bastos y abajo nos queda el 10 de copas, ¿ok? La mujer o el hombre con la que quiere estar, con la que quiere formar una familia, un hogar, con la que quiere tener una relación de pareja, una relación estable, ¿bien? Incluso para algunas personas siento, para una minoría, sí, siento que pueden que ustedes estén de pareja con esta persona, perdón, se me fue la palabra, de pareja, que estén en una relación con esta persona. Créeme que esta persona está muy feliz y muy enamorada
de ti, está muy feliz con lo que es la relación. Sí que es cierto que han habido situaciones bastante difíciles o complicadas, pero que sí han podido superar y que principalmente ha prevalecido, ¿sí? El amor que hay entre los dos. Sí, esto es para una minoría que siento que para alguna persona sí está preguntando por una pareja que tiene actualmente, ¿sí? Bien, vamos a continuar. Tercera, ¿qué quiere que pase en la conexión tu personita especial? Por favor, universo, Dios, guías. ¿Qué quiere la personita especial del consultante que pase en esta conexión, en esta situación, por favor? ¿Qué quiere la personita especial del consultante que pase en esta conexión, en esta situación? ¿Qué quiere que pase? ¿Qué quiere que pase? Wow, 6 de copas. Wow. Wow. A ver. Wow. Otra vez, no les había mostrado antes, pero cuando miré la base, cuando saqué esta fila y miré la base, me había quedado otra vez la carta del mago y aquí vuelve y me queda en la base la carta del mago. Siento aquí una transformación, siento que se viene un cambio bastante positivo, bastante fuerte, siento que se viene un nuevo inicio y siento que el universo aquí está trabajando mucho. Si nos damos cuenta, la carta del mago y la carta de la muerte, ¿sí? Que son arcanos bastante fuertes, ¿de acuerdo? Nos puede estar mostrando pequeñas partes o partes del universo, ¿sí? Siento que el universo está trabajando a favor por esta conexión, para que se dé esta conexión, esta relación con esta persona. Siento mucha opción número 1, una conexión muy espiritual acá. Aquí muy fuerte puede ser llamas gemelas, almas gemelas ya evolucionadas, ¿sí? Siento que son conexiones que ya están en rectas finales, próximos a la unión, ¿ok? ¿Qué quiere que pase esta persona en la conexión? Esta persona quiere una relación contigo. Esta persona quiere volverlo a intentar en el caso en el que ya tuviste relación con esta persona. Esta persona quiere traer esos buenos momentos, esa relación que tuvo en un pasado, sí, que yo siento que es una persona que de alguna manera está muy agradecida, es una persona que ve lo que vivió contigo, lo que vivieron ustedes dos como un recuerdo bastante bonito, como una época muy muy feliz y muy linda, muy tierna en su vida, y es una persona que de alguna manera quiere recuperar esto. Es una persona que quiere una comunicación, que quiere una conversación, que quiere hablar con el corazón y con sinceridad de querer ya formalizar una relación contigo, de darse una oportunidad, de que haya algo estable, algo serio, y siento que es una persona que también quiere remediar mucho un dolor que te pudo haber causado, alguna especie de traición o mentiras que te haya dicho, o ciertos conflictos o discusiones o palabras que esta persona pudo haber llegado a decirte que te lastimaron demasiado. Sí, es una persona que quiere hablar desde el corazón, que quiere disculparse, que quiere aclarar las cosas y principalmente que quiere decirte que ha sido de alguna manera lo mejor que le ha pasado en su vida, que agradece mucho todo esto que ambos han vivido, tanto en el momento en el que estuvieron juntos como en el momento de distanciamiento, porque aquí se ha hecho un aprendizaje, ¿ok? Un aprendizaje bastante importante y tú y esta persona lo saben, ¿sí? Por eso digo que esta opción es bastante espiritual, es una opción ya muy, muy avanzada. Si no te estás sintiendo identificado con esta energía, te invito a ver la otra opción, ¿ok? Vamos a ver carta que está dispuesta o dispuesto a hacer por esta conexión, por ti. Vamos a ver qué está dispuesto o dispuesta a hacer la personita especial del consultante, qué está dispuesto o dispuesta a hacer la personita especial del consultante. Wow, es que esta persona quiere una reconciliación y es una persona con la carta del hierofante, ¿sí? Y la carta del 4 de bastos, o sea, es una persona que está decidida, para las personas que quieran, ¿no? Y estén en edad, a casarse, a realmente llevar esta relación a más allá, a un matrimonio, y siento una energía de que quiere que dure mucho tiempo, incluso que pueda ser para siempre, ¿ok?
Wow, 2 de copas. Definitivamente esta persona. Y otra vez la carta del mago, Dios mío, me ha salido 3 veces en la base del mago, esto sí ya no es coincidencia. La carta del mago la voy a dejar acá porque es que es increíble. Me ha quedado 3 veces en la base del mazo y ustedes ven que yo barajo, ¿ok? Esta persona está dispuesto a hacerlo todo por ti, ¿ok? Siento que es una persona que incluso está dispuesta a dejar a su familia o a su entorno, ¿sí? Para estar contigo. Es una persona que está dispuesta a cambiar y de hecho el cambio que ha tenido esta persona es por ti, es por el amor que te tiene, ¿ok? Es una persona que está dispuesta a reconocer sus errores, a pedir una disculpa. Siento una persona que quiere una reconciliación, que quiere algo bonito, que está dispuesta a decirle a personas de su entorno lo que siente por ti, lo que quiere contigo. Y siento que es una persona que está dispuesta a luchar, a darle una oportunidad a este amor, a esta conexión. Es una energía, la verdad, bastante bonita la que me está saliendo aquí en opción número 1 el día de hoy. Es una persona que siento que durante mucho tiempo ha tenido, no sé, como pensamientos negativos o se ha dejado llevar mucho por el que dirán, por unos amigos, por un entorno, pero siento que esta persona, esta persona ha tomado conciencia, esta persona no es la misma de antes y ahora la verdad no le importa lo que las personas puedan decir y esta persona está dispuesta a dejarlo todo, a gritarle a los 4 vientos lo que siente por ti, lo que quiere contigo, porque es una persona que realmente está enamorada y está dispuesta a darle una oportunidad, a dejar un poquito su orgullo. Estoy sintiendo intuitivamente que ha tenido esta persona antes y está dispuesto a dejar esto y darte una comunicación para hablar de ustedes, para hablar de esta conexión, ¿ok? Wow, bastante intensa. Vamos a ver, quinta. Vamos a ver si esta persona es feliz en su vida actual. Esta persona que es feliz en su vida, por favor, denme claridad. Esta persona es feliz en su vida. Esta persona es feliz en su vida. La carta del loco. Y wow, es increíble. Miren, ustedes ven que yo estoy barajando, no sé si este es un mensaje para mí o para alguien allá, pero nos ha quedado ya 4 veces la carta del mago en la base de la baraja. O sea, esto es increíble. Wow, no me lo creo, estoy en shock. A ver, ¿esta persona es feliz en su vida? Yo veo que realmente no. Es una persona que se ha dejado llevar un poquito por lo material, se ha dejado llevar un poco por la estabilidad que esta persona tiene, ya sea un trabajo, una familia, una zona de confort bastante estable. Pero esta persona realmente nunca ha sido feliz, porque sabe que tuvo que renunciar o dejar sus sentimientos, cerrar su corazón para poder vivir o para poder tener lo que tiene en este momento a nivel más terrenal, a nivel material. Siento que es una persona que tenía una vaga idea o que era muy inmadura a nivel de sentimientos, a nivel de saber qué era lo que es realmente la felicidad. Creía que la felicidad se conseguía con cosas materiales, no sé, consiguiendo el mejor carro o teniendo dinero o un cierto puesto o estatus o gente que estuvieran siempre atrás, y esta persona creía que eso es felicidad. Pero como dije, es una persona que ha tenido un cambio, que no es la misma persona de antes y ahora se ha dado cuenta que esa vida que tenía o que tiene no le hace feliz, que eso no es realmente felicidad. Es una persona que quiere serle fiel a sus sentimientos, que quiere luchar por este amor y por lo que siente por ti. Y esto siento que le ha ayudado mucho
en un despertar espiritual a esta persona. Siento que es una persona que mira constantemente ese futuro o eso que quiere conseguir contigo y cómo de alguna manera alejarse o irse de una zona de confort, de una estabilidad que tiene que realmente no le está haciendo feliz. ¿Ok? Esta persona siento que no es feliz con su vida, tenía una vaga idea de lo que era la felicidad, ¿ok? Pero se ha dado cuenta que esa felicidad terrenal, eso no es felicidad verdadera. ¿Bien? ¡Wow! Muy intensa y la verdad que esta carta del mago me sigue sorprendiendo. Vamos a ver. Sexta, reconocerá sus errores. Reconocerá la personita especial del consultante sus errores. Rey de bastos, nos salió reina y rey de bastos, 4 de pentáculos, 10 de espadas, 7 de copas y el mago. Aquí está, por fin, quería salir y salió. Nos queda el as de copas en la base de la baraja. Mira, yo siento que sí. Como dije, siento intuitivamente bien que ha sido una persona muy orgullosa, una persona que le costaba reconocer, ¿sí? Pero es que siento que esta persona se ha cambiado, se ha renovado, incluso que te puede llegar a asustar o a impresionar, porque en el momento en el que esta persona aparezca delante de ti o se comunique contigo que lo va a hacer, ok, lo va a hacer, siento que tú vas a ver el cambio de esta persona y vas a decir, pero bueno, ¿quién es él o quién es ella? Preséntate porque no te conozco, ¿sí? Siento que es una persona que ha cambiado, siento que es una persona que sí va a reconocer sus errores, quiere decírtelos, quiere pedirte disculpas, ¿de acuerdo? Quiere decirte que por mucho tiempo, por un dinero, por una zona de confort, por una estabilidad, no había podido decírtelos o comunicártelos, ¿ok? Pero está dispuesto a darte explicaciones, a reconocerlos, a pedirte perdón, ¿sí? Y principalmente porque sabe que haciendo esto puede sanar y puede liberar mucho esta carga que estábamos viendo en un principio, ¿ok? Siento que es una persona que sí va a reconocer y aparte de eso, esta persona te va a pedir disculpas, ¿ok? Por lo que ha pasado, por lo que ha hecho y también por lo que no ha hecho, por la conexión, ¿ok? Vamos a ver, ¿qué tienes que vivir con él o con ella? ¿Qué tiene que vivir el consultante con esta persona? ¿Qué tiene que vivir el consultante con él o con ella? As de copas otra vez, caballero de bastos, caballero de oros, 5 de oros y la carta de la fuerza. Nos queda el 3 de pentáculos. A ver, ya por las cartas que nos han salido, siento que es un amor que se tiene que vivir. Es un amor que se tiene que luchar, ¿ok? Es un amor que viene a enseñarte mucho lo que es el verdadero amor, lo que es amar, que viene a curar, a sanar traumas, situaciones difíciles, incluso de bajarte de una vida de ilusión, de una vida que nos hemos creado en el ámbito sentimental, que creíamos que era real. Por ejemplo, lo que yo la otra vez le estaba diciendo a una suscriptora que se hizo una lectura conmigo, ese amor que a veces nos venden en las películas, no en todas, porque hay películas que sí son muy realistas, ¿ok? Pero en la mayoría es un amor que no es cierto, ¿ok? Siento que esta persona viene a enseñarte lo que es realmente un amor. Siento que aquí se tiene que vivir, que se tiene que luchar por este amor, por esta conexión, ¿ok? Que se debe ser fuerte, que se debe tener un equilibrio y realmente luchar, realmente darse una oportunidad, formar un equipo con esta persona, no solo para ayudarte a ti, sino para seguir evolucionando e incluso para ayudar a otras personas. Me viene mucho esta opción, conexión de llamas gemelas, ¿ok? Que las llamas se unen con el propósito de ayudar al mundo, a la humanidad, ¿ok? En un gran despertar espiritual. Eso es lo que estoy sintiendo acá. Esto es lo que tú tienes que vivir con esta persona, ¿ok? Y todo está perfectamente guiado desde arriba, desde el cielo. Bien, permítanme un momento, yo tomo agua.
Vamos a ver octava. ¿Cómo se ve nuestro futuro? ¿Cómo se ve el futuro con esta persona? ¿Cómo se ve el futuro? 3 de oros, perdón. 9 de oros. Paje de copas. As de bastos, wow. Y la carta de la rueda de la fortuna. Mira, yo veo un futuro bastante prometedor, un futuro bastante estable, ¿ok? Siento que aquí ambos van a llegar a formar una relación y más que nada siento que van a ser un equipo. Siento incluso que pueden que se estén poniendo algún negocio juntos o que estén trabajando juntos o hagan algo juntos para en el momento de adquirir, ¿no?, más ingresos para la casa, porque como ya dije, siento mucho una convivencia, un matrimonio, ¿ok? Siento que va a ser una relación bastante estable, siento que te vas a sentir muy bien, muy feliz, muy ilusionada, muy ilusionado. Es un amor que se va a vivir con mucho cariño, con mucha ilusión, incluso con mucha fantasía, ¿ok? Siento que ambos van a trabajar mucho en la conexión, también van a haber momentos de pasión, pasionales, momentos pasionales bastante fuertes, ¿sí? Y siento que te vas a sentir en una energía de abundancia y de, wow, es que qué suerte tengo, o es que me he ganado la lotería en el amor, sí, porque te vas a sentir súper bien. Es una relación que va a durar durante mucho tiempo, ¿ok? Y realmente yo veo un futuro muy prometedor con esta persona. Una relación muy bonita, una relación que antes no habías experimentado con nadie más, una relación bastante estable y muy inocente. Siento que también aquí van a haber momentos de travesura, momentos de aventura. También siento que cuando tengan que ser responsables, van a ser responsables. Cuando se quieran, no sé, ir de aventura, alocar un poquito, vivir el momento, volver a una energía de niños, de adolescentes, lo van a hacer. Y realmente siento que ambos se van a sentir muy bien y van a sentir como que, wow, es que esto es realmente una relación sana, esto realmente es, me he ganado, ¿no?, la lotería en el amor, ¿sí? Se van a sentir muy, muy bien y veo una relación muy prometedora a futuro, ¿bien? Voy a recoger porque me he quedado sin cartas para hacer las preguntas restantes. Wow, la verdad es que me ha encantado opción número 1. Vamos a ver. Novena. ¿Qué pasaría si suelto la conexión? Esta pregunta la hago porque sé que hay muchas personas y principalmente cuando uno se hace la lectura y te dicen que wow, es tu llama gemela, es tu alma gemela, uno se aferra más a la conexión y a no tengo que vivir algo con la persona y uno, por más que diga sí, yo suelto la conexión, realmente uno no lo hace. ¿Ok? Pero es muy necesario soltar la conexión. Entonces, para las personitas que siguen esperando, ¿ok?, que siguen ahí, vamos a ver qué pasaría si no sueltas la conexión, si no confías. Vamos a ver qué pasaría si no sueltas realmente la conexión. Bien. Mira, el mensaje está bastante claro, nos quedan 9 pentáculos. Aquí, tú te estás aferrando mucho a este amor, ¿sí? A que se tiene que dar algo, a que tiene que suceder algo con esta persona, y esto era la energía que estaba explicando, ¿ok? No quieres soltar la conexión, ¿ok? ¿Por qué digo que es importante soltar la conexión y principalmente con la energía que estamos viendo el día de hoy? Si tú sueltas la conexión, si tú empiezas a vivir para ti, sin tener la necesidad de esta persona, construyendo tu felicidad, que siento que muchos ya lo están haciendo o ya están comenzando a hacerlo, ¿ok? Siento que si tú no sueltas la conexión, esto se va a demorar más, va a tardar más. Incluso aquí el tarot, el mensaje está muy fuerte y te está diciendo, no tengas miedo, suelta esta conexión. Esta persona realmente te ama.
esta persona realmente es el amor de tu vida, vas a vivir algo con esta persona, ¿sí? Vuelven y me hablan de matrimonio, de convivencia, ¿ok? De unión espiritual, bien, pero es necesario soltar y confiar en el universo, en Dios, en la energía divina para que esto se mueva, ¿ok? Porque es que la energía es magnífica, bien, solamente falta un pasito y siento que es esta energía de soltar al universo, de confiar en el universo para que esta situación se acelere. Sí, tenemos un caballero de oros, que es un caballero que es el más lento del tarot, como ya saben, pero es un caballero que es seguro, ¿sí? No sale al lado de la carta del ermitaño. Es una relación que se tiene que dar, que se tiene que vivir sí o sí, pero es necesario que tú sueltes, que dejes el apego, un cierto apego emocional que tienes hacia la conexión, hacia la relación, para que esto avance, ¿ok? Y principalmente para que no sigas viviendo en un pasado. Como yo siempre les digo, no es bueno vivir en un pasado ni vivir pensando en un futuro o lo que va a ser en un futuro. Es importante centrarnos en nuestro presente, en las bendiciones y ser feliz con nuestro presente. Créanme que la vida se vuelve mucho más equilibrada y mucho más ligera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría si no sueltas la conexión? Simplemente se va a retardar más la unión, ¿sí? Y vas a seguir vibrando en una energía de apego a lo pasado, a lo que no se pudo llegar a dar o a lo que fue en un pasado, ¿ok? Es necesario soltar para que esta conexión se dé y avance más rápido, ¿ok? Vamos a ver. Décima. Vamos a ver si esta persona es consciente de sus sentimientos, que yo veo que sí. La personita especial del consultante es consciente de los sentimientos hacia el consultante. La personita especial es consciente de los sentimientos hacia el consultante. Por favor, la personita especial es consciente. 10 de bastos, 2 de bastos, 8 de oros, 8 de bastos, mucho fuego acá, y 10 de espadas. Sí, esta persona es muy consciente de sus sentimientos. Es consciente de lo que quiere contigo en un futuro, es consciente de todo lo que ha hecho mal, es consciente en que tiene que trabajar, en que necesita darte una comunicación, principalmente para terminar de sanar y sanar esta situación contigo. Pero es una persona que está muy consciente de sus sentimientos, ¿ok? Está muy conectado, como ya pude estar viendo, a su chakra corazón, a sus sentimientos y al amor que tiene por ti. Pero por supuesto que esta persona es consciente de lo que siente por ti, lo acepta, lo reconoce, ¿sí? Y principalmente siento que es un amor que le ha ayudado mucho a sanar y a transformarse, ¿ok? Vamos a ver, 11ª última. ¿Qué hará cuando sea el momento indicado? Recuerden que no es cuando nosotros queramos, sino que es cuando estemos realmente listos para vivir esta conexión, ¿ok? ¿Qué hará cuando sea el momento? ¿Qué hará la personita especial del consultante cuando sea el momento, por favor? La carta del colgado, el ermitaño otra vez, las dos mismas cartas juntas, rueda de la fortuna, 10 de copas y reina de oros. Nos queda el paje de copas. Mira, esta persona, siento que aquí todavía falta un poquito de tiempo, no mucho de hecho, un poquito más. Siento que es una persona que, como dije, es una persona que está necesitando momentos para él o para ella, para sí misma, ¿ok? Que está reconectando mucho con su chakra corazón, con sus sentimientos. Pero siento que esta persona en cualquier momento da un giro en esta situación. Algo aquí cambia, algo aquí se mueve, ¿sí? Y siento que cuando sea el momento, tenemos la rueda de la fortuna, ¿sí? Esto no lo sabes tú, no lo sabe esta persona, ni siquiera lo sabe el tarot. Me está hablando mucho del universo, el destino, bien, con la rueda de la fortuna. Cuando llegue el momento, es una persona que... Ay, perdónenme. Es una persona que se la va a jugar por ti, es una persona que te va a pedir una relación estable, comenzar una relación de irse a vivir juntos, de convivir juntos, de ya darse una oportunidad, de darle una oportunidad
a este amor, a esta conexión, ¿ok? La verdad es que esta opción ha sido muy mágica, muy espiritual y la verdad me encantó la energía de la opción número 1. Y esto ha sido todo, opción número 1. Espero que te haya gustado, que te haya resonado, que hayas encontrado el mensaje y la respuesta que estabas buscando. Si es así, déjame un like. Muy importante, suscríbete al canal si no estás suscrito para que sigas viendo más contenido como este. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste. Hola, opción número 2. Bienvenida, bienvenido a tu interactivo. Vamos a dejar el encendedor por acá. Y vamos a sacar signos. Recuerda que puede ser tu signo, el signo de esta persona, Sol, Luna, Ascendente, Venus, o simplemente es la energía de la tirada del día de hoy, ¿ok? Pero es para todos los signos. Bien, tenemos a Libra, Escorpio. Ya saben que yo me enredo aquí un poquito. Capricornio. Y Sagitario. Libra, Escorpio, Capricornio y Sagitario son los signos del día de hoy, ¿ok? Vamos a comenzar. Vamos a ver qué mensaje tienen las cartas para ti. Vamos allá, pregunta número 1. Uy, no las voy a tomar, siento que en esta opción quieren hablar, ¿ok? Están saltarinas. Pregunta número 1. ¿Cómo está la conexión entre el consultante y su persona especial en este momento, por favor? ¿Cómo está la conexión? ¿Qué nos pueden decir de esta conexión? ¿Cómo está la conexión? Bien. 7 de pentáculos, la carta de la luna. 9 de bastos. La justicia. Y una más. As de pentáculos. A ver. Yo siento que están en mucha tensión, ¿sí? Es una conexión donde hay mucha tensión, donde hay muchas cosas que no se han dicho, donde los sentimientos se mantienen en oculto, donde cada quien está firme en su lugar, pero también hay mucho amor, ¿sí? No podemos ignorar la energía de la luna, ¿ok? Que viene con el signo de Piscis. Bien, la luna también nos habla de muchos sentimientos y como se pueden dar cuenta, ahí esta chica está sumergida en el agua, que ya saben que el agua en el tarot son sentimientos. Sí, aquí hay sentimientos, pero siento que hay una energía de estar a la defensiva, hay un distanciamiento, hay cosas que no se han hablado, que no se han aclarado. Siento que la conexión de por sí está bastante fuerte con la carta de la luna y la carta de la justicia, pero siento que aquí hay muchas cosas que se deben decir, hay muchas cosas que se deben sacar a la luz, hay una energía también negativa que hay que depurar, que hay que trabajar, ¿ok? Y siento que todavía falta algo. Sí que es cierto que siento que ambas partes quieren algo, sí, pero esto todavía falta tiempo, ¿sí? Siento que la conexión en este momento está avanzando muy lenta o incluso que ustedes no vean avance por ninguna parte, ¿ok? Pero créanme que sí, está viendo un avance. Siento que ciertas semillitas que ustedes plantaron o que dejaron en el alma o en el corazón de esta persona están comenzando a florecer, ¿sí? Pero veo una conexión bastante a la defensiva, una conexión también incluso oculta, bien, una conexión muy lenta, sí, pero hay mucho sentimiento, hay mucho amor y principalmente siento que esto les está ahogando tanto a ti como a esta persona porque son sentimientos que no se han expresado, sí, y siento que aquí hay la necesidad de hablar, de expresar, ¿ok? Porque cada vez son sentimientos que van creciendo. Aquí hay que sacar cosas a la luz y depurar una energía un poco negativa que hay en la conexión, ¿ok? Una situación bastante complicada. Empezamos opción número 2. Vamos allá con la segunda pregunta. ¿Qué siente? Uf, y es que están súper saltarinas las cartas.
¿Qué siente la personita por el consultante actualmente, por favor? ¿Qué siente la personita especial del consultante por él o por ella actualmente, por favor? ¿Qué está sintiendo? ¿Cuáles son sus sentimientos? Por favor, denme claridad. Cuatro de copas, la torre, uff. El diablo, wow. Uy. A ver, hay una energía bastante fuerte acá. Siento que ha sido una conexión, una relación bastante complicada, bastante difícil. Siento que es una persona que en este momento ha decidido terminar o intentar cortar con esta situación. Hay sentimientos, sí que los hay, pero son sentimientos que o bien no se quieren reconocer, ¿sí? No se quieren sacar a la luz. Siento que esta persona está rechazando en este momento la conexión, ¿bien? O incluso que te pueda estar buscando, o si te llega a ofrecer algo en este momento, esa situación negativa, esa situación tóxica no va a cambiar, ¿ok? Siento que esta persona se deja llevar mucho por pensamientos negativos, porque no, esta situación o esta relación es prohibida, es algo que no se puede dar, es muy complicado, tengo que poner por delante lo que ya tengo, ¿sí? Siento que es una persona también aquí. Es cierto que hay un sentimiento de mucho cariño o incluso que esta persona ha llegado a tener recuerdos o momentos contigo bastante especiales, incluso me pueden estar hablando un recuerdo que tienen, una especie de reunión, celebración, ¿sí? En la que se la pasaron muy bien y esto está mucho en sus pensamientos, ¿ok? Pero es una persona que también le duele esta situación. Siento que es una persona que tiene más opciones, ¿ok? Con este 4 de copas y este 3 de copas, si nos damos cuenta. Bien, siento que es una persona que de alguna manera está rechazando este arco iris, ¿sí? Que es el amor o el sentimiento que tú le estás dando por otras opciones que tienen, ¿sí? Pero que de hecho son opciones que no le llenan, pero siento que esta persona no está madura o incluso estoy sintiendo un poquito una energía muy joven, muy madura de vivir mucho la vida loca, de tener vicios. Siento aquí una persona también que va de flor en flor y es una persona que de alguna manera no quiere expresar sentimientos, no quiere dejarlos ver, es una persona que está en una energía bastante complicada, tiene sentimientos bastante complicados hacia ti, siento que no sabe muy bien qué es lo que siente, siento que es una persona que siente mucho, ¿sí? Que tiene muchos sentimientos, pero no los quiere reconocer, no sabe cómo manejarlos, siento que son sentimientos que no puede controlar y por no poder controlarlos, siento que es una persona que prefiere terminar con esta situación o intentar cortar la conexión o el vínculo contigo, pero es una persona que no va a poder hacerlo porque se siente muy enganchada a ti. Siento que aquí hay un momento de pausa y de espera que esta persona, sí, o que ustedes tienen que vivir en esta situación para que esta persona realmente se dé cuenta y empiece a reconectar con su corazón, porque siento una persona bastante mental y una persona que constantemente sus pensamientos le dicen, no, esta persona o esta situación no te conviene, no te va a hacer bien, pero qué dirán las otras personas, pero esto no se puede saber, ¿sí? Entonces veo una energía bastante complicada, opción número 2, ¿ok? Vamos a ver qué quiere que pase en la conexión entre tú y él o ella. ¿Qué quiere que pase esta persona en la conexión con el consultante? ¿Qué quiere que pase esta persona en la conexión con el consultante, por favor? Paje de espadas, caballero de espadas, una persona muy mental acá, siento que es una persona que para nada está queriendo reconectar con sus sentimientos, que no le quiere estar haciendo caso a su intuición y a lo que realmente quiere, ¿ok? El emperador, mira, es que wow, me sale la carta del emperador y la carta del diablo, muy fuerte.
6 de pentáculos y la emperatriz. ¡Wow! Tenemos el paje de pentáculos. A ver, ¿qué quiere que pase esta persona en la conexión? A ver, siento que esta persona en este momento no está queriendo que pase algo contigo, ¿sí? Tengo que ser honesta, ¿sí? Sí que es una persona que siente mucha atracción, que siente de alguna manera que tú le complementas o que se puede ser la pareja perfecta, ¿ok? Pero siento que es una persona que dice, bueno, si tiene que pasar algo, ya pasará, yo lo dejo en manos del universo, no me siento preparado o preparada para ofrecer lo que esta persona quiere, ¿sí? Me gustaría luchar, bien, pero no lo voy a hacer. Me voy a mantener en mi mundo, en mi trono, no me voy a mover. Siento que esta persona está en su mundo, que esta persona está haciendo su vida y quiere de alguna manera que tú también te centres en tu mundo y que hagas tu vida. Es una persona que tiene sentimientos y aquí me hablan mucho de una conexión bastante fuerte, pero es una persona que todavía le gana el orgullo, que se deja llevar mucho por el ego, por la mente, ¿ok? Es una persona que en este momento no quiere que pase nada porque sabe que no te puede ofrecer eso que tú le estás pidiendo, ¿ok? Sí que es cierto que es una persona que puede que te envíe algún mensaje o tenga la intención de hacer algún movimiento, me hablan mucho de mensajes, ¿sí? Para tirarte algún piropo, para decirte que estás muy bonita, o incluso para salir, pero que no llegue a más, ¿ok? Siento que esta persona no quiere algo serio en este momento contigo ni con nadie, ¿ok? Porque estoy viendo una energía bastante de vicios, de vida loca, de no tomar responsabilidad, de no tener responsabilidad afectiva, de tener muchas opciones, muchas mujeres, muchos hombres y de querer vivir ese momento, ¿sí? Siento que es una persona que no se quiere comprometer, ¿ok? Está siendo bastante fuerte esta opción, ¿sí? Vamos a ver cuarta, ¿qué está dispuesto o dispuesta a hacer esta persona, por favor? ¿Qué está dispuesto o dispuesta a hacer esta persona? Y mucho cuidado porque siento aquí que esta persona puede que te escriba o te envíe un mensaje para tener un encuentro en especial íntimo, ¿ok? Un encuentro sexual. Y cuidado, cuídate porque me están hablando mucho de fertilidad y de embarazo. La carta de la emperatriz y la carta, mira, te voy a mostrar. Carta de la emperatriz, carta del 3 de copas y la carta del as de oro, ¿sí? Estas dos cartas nos hablan de embarazo. ¿Ok? Siento que aquí algunas personas le van a aceptar una invitación a esta persona, se van a ir a tomar a una discoteca para hacérsela bien, se les van a subir los traguitos, van a tener un encuentro íntimo y cuidado porque hay mucha posibilidad de embarazo. ¿Ok? Entonces, si tú ves que la situación con esta persona está muy complicada, de que no es la situación adecuada para traer un hijo, un niño, una niña al mundo, mucho cuidado con esto, protéjanse, no hagan cosas a la ligera, ¿ok? Porque me están hablando de fertilidad y de embarazo, así que mucho cuidado, ¿bien? Vamos a ver, ¿qué está dispuesto a hacer esta persona? Rey de espadas, 7 de espadas, una persona muy mental, 6 de bastos, 4 de espadas. A ver, siento que por el momento es una persona que, como digo, o sea, no quiere mover ficha, no quiere hacer nada respecto a ti o respecto a la conexión. Piensa que debe seguir con la energía en la que está, sí, porque sabe que no es una persona que está dispuesta en este momento a comprometerse o a entregarse totalmente. Sí que es cierto que le gustaría que hubiera un triunfo o incluso luchar por esta conexión, pero dice que no es el momento, que primero tiene que vivir y disfrutar lo que esta persona cree que tiene que vivir y disfrutar. Sí que hay cierta ilusión y esperanza de poder tener algo contigo, bien, pero siento que esta persona no está dispuesta a hacer nada por el momento, ni por ti ni por la conexión, ¿sí? Y la verdad, pues, por la energía que estoy viendo, agradece
que esta persona no haga nada así, porque estoy viendo una persona muy inmadura, una persona muy tóxica, una persona muy egocéntrica, muy orgullosa, o incluso una persona con un carácter muy fuerte y muy brusca al hablar, que te puede generar aquí dolor, te puede generar momentos incómodos, que solamente te quiera para algo pasional. Incluso puedo ver que aquí también hay energía de amantes, bien. Así que cuidado con esta persona, porque esta persona no, o sea, siento que no está madura y solo traería mucho conflicto, solo complicaría más las cosas. Así que agradece que esta persona no esté en este momento en tu vida, porque realmente las cosas no irían a ninguna parte. Bien, vamos a ver. ¿Es feliz la personita especial del consultante en su vida? ¿Es feliz la personita especial del consultante en su vida, por favor? 5 de espadas, as de espadas, pero qué bestia de espadas. Esta persona, es que la verdad es que no le gusta conectar con sus sentimientos. Y 5 de copas, perdón. No, esta persona no es feliz con la vida que tiene. Siento que es una persona que se autoengaña, que dice sí, podemos sacar provecho de esto. Incluso una persona que llega a decir, bueno, esta es la vida que me tocó, esto es lo que tengo que hacer y pues vamos a seguir para adelante. Siento que es una persona bastante inestable, siento que es una persona de muchas idas y venidas, siento que es una persona que no le gusta tener nada como estable o comprometerse con nada. Siento que es una persona que me viene mucho la energía como que no cree en la felicidad, o siempre que ha intentado buscar la felicidad las cosas le han salido mal y la verdad es que no es feliz con su vida. Siento que es una persona que de hecho la llega a pasar muy mal, sí, pero oculta este dolor o esto que le pasa, como digo, en vicios. Puede ser alcohol, puede ser en sustancias, ¿ok? Puede ser también con el trabajo, también me lo están marcando muy fuerte, ¿ok? O incluso con compañías, ¿ok? Pasajeras, placenteras, pasajeras, bien. Pero esta persona por supuesto que no es feliz con su vida, pero dice, o sea, es lo que me tocó, es lo que tengo que vivir. La felicidad en sí no existe, o esta persona cree que la felicidad está en lo material, en el dinero, en cosas más terrenales, ¿ok? Pero esta persona, su alma y su corazón sabe que no es feliz, pero es una persona que no le permite a su corazón, a su alma hablar. Siento que es una persona que se guía mucho por su mente, por su cabecita, bien, no por su corazón ni por su intuición, ¿ok? La verdad es que no me está gustando la energía de esta persona para nada. Vamos a ver, reconocerá sus errores, que ya estoy viendo que no, sinceramente, porque está muy cabezota la energía. Pero vamos a ver, permítanme un momento, yo tomo agua. Reconocerá sus errores esta persona. Uf. A ver. Uy, casi se me quema esto acá. A ver, yo siento que es una persona que con el tiempo sí que va a haber una especie de comunicación o una conversación que ustedes van a tener, ¿ok? Y esta persona puede que ahí se disculpa o te diga lo que pasó, lo que hice, no estuvo bien, ¿sí? Pero siento que eso va a ser muy sutil, porque es una persona que todavía se va a mantener mucho en su trono, en su lugar. No le va a dar todavía cabida o pie a sus sentimientos, ¿ok? Pero esta persona en esta conversación, porque siento que es una conversación que van a tener los dos, ¿sí? Va a tomar la decisión de comunicarte o de pedirte, de darte una cierta disculpa, ¿ok? Y puede que te diga que lo siente o que lo disculpes por cómo actuó, ¿sí? Pero no siento en sí que es una persona que
se vaya a rebajar o los vaya a aceptar y reconocer y te los diga en cara, no, o sea, siento que va a ser una energía bastante sutil, pero sí veo aquí una disculpa, ¿sí? Aparte porque en esta conversación siento que esta persona, al sentir tu energía, al estar contigo, va a reconectar mucho con sus sentimientos y se va a atrever a pedir una disculpa, ¿ok? Pero se va a mantener firme en su trono, en su posición, con su actitud. Siento que aquí esta persona tiene un carácter bastante fuerte, pero es una persona que de alguna manera sí los va a reconocer en una conversación que tengan los dos, ¿ok? Séptima, vamos a ver qué tienes que vivir con esta persona. ¿Qué tiene que vivir el consultante con esta persona, por favor? Reina de espadas, 2 de bastos. El juicio. A ver. Aquí me están hablando mucho de que tienes que vivir un gran amor todavía con esta persona. Bien, siento que tienes que vivir una energía de transformación bastante importante. Bien, siento que esta persona tiene que también, porque recuerden que en estas conexiones siempre hay algo que se tiene que aprender, ¿sí? Esta persona tiene que aprender a dejar de ser mental, a salir de una zona de confort en la cual realmente no es feliz. Sí que esta persona puede tener mucho a nivel terrenal, de dinero o material, ¿sí? Pero no es realmente feliz. Y siento que aquí esta conexión que tienen ustedes es mucho de despertar, de tomar conciencia, de realmente reconectar con el amor, con los sentimientos, con el corazón, incluso con un tercer ojo, ¿ok? Dejarse fluir más por los sentimientos. Bien, yo siento que aquí hay que vivir un gran amor con esta persona, hay que vivir y superar, ¿sí? De alguna manera el juicio final, periodos bastante fuertes entre tú y esta persona. Ambos tienen que caer en cuenta y sobre todo madurar, ¿sí? Porque yo siento que falta maduración en esta opción. Siento que a comparación de la primera, esta opción está mucho más atrasada, ¿ok? Siento que la primera estuvo las personas más evolucionadas a nivel espiritual, en esta opción no lo siento así, siento que falta todavía mucho trabajo que hacer, ¿ok? Ustedes tienen que vivir este amor y principalmente tienen que vivir un despertar espiritual bastante importante, ¿sí? Con esta persona, ¿bien? Vamos a ver. Voy a recoger, porque ya me quedo sin cartas. Vamos a ver, octava, cómo se ve el futuro para esta conexión. Cómo se ve el futuro para esta conexión, por favor, denme claridad. La justicia. ¿Cómo se ve el futuro para esta conexión entre el consultante y su persona especial? ¿Cómo se ve el futuro? Reina de copas, otra vez la carta del sol, 4 de espadas y 10 de pentáculos. A ver, yo veo una situación bastante buena. Siento que se va a poder hacer justicia en esta situación. Siento que ambos van a encontrar un equilibrio, ¿ok? Que se va a poder vivir un amor, que se va a poder tener una relación estable después de mucho tiempo, ¿sí? Aquí no me están hablando de algo que vaya a pasar ya, ni de algo que vaya a pasar en los próximos meses, no, aquí hay tiempo, ¿sí? Como dije, es una energía que falta mucho evolucionar, que falta un despertar espiritual, ¿ok? Pero en un futuro, ¿sí? Un poco más lejano, se ve un futuro muy bueno, se ve que ambos se van a dar una oportunidad y que se va a estar viviendo este amor en su máximo esplendor, ¿sí? Es un amor que te va a traer mucha felicidad, mucha estabilidad, eso que tú has estado esperando, pero es un amor que falta madurar, o incluso que a ti te falta madurar o a esta persona, ¿sí? No me importa la edad que tengas, ya sabe que la maduración no es tanto en la edad, sino en nuestro interior, ¿sí? Cómo pensemos, cómo actuemos,
cómo nos aceptemos y cómo nos amemos primero a nosotros mismos, ¿ok? Entonces siento que tanto a ti como a esta persona les falta madurar, pero yo veo un futuro bastante prometedor. Siento que sí se va a poder llegar a tener una relación con esta persona, pero como digo, esto no va a ser ya. Aquí hay un proceso que se tiene que respetar, falta tiempo, ¿sí? Me están hablando de un futuro lejano, ¿bien? Después de un periodo de distanciamiento, de las cosas que se hayan frenado, se hayan apagado, se renace y se comienza una relación, ¿ok? Vamos a ver. Novena. ¿Qué pasaría si no suelto la conexión? Aquí, como les dije, a la opción número 1, sé que hay personas cuando o se ama tanto una persona o incluso personas que ya son conscientes y saben que están en dinámica de almas y llamas gemelas, y eso hace aferrarse más a la conexión, a decir, no, es que sí o sí tengo que vivir algo con él o con ella, es que es mi persona y es que tengo que estar con él, y estamos en una constante espera, por más que digamos que no, pero seamos honestos, es así, ¿ok? Pero es realmente importante soltar, ¿ok? Soltar y dejar todos en manos del universo, de Dios, de la energía divina, bien, para que haya una evolución en la situación. Entonces vamos a ver qué pasaría si tú no sueltas la conexión realmente. ¿Qué pasaría si tú no sueltas la conexión? ¿Qué pasaría si el consultante no suelta la conexión, por favor? ¡Wow! ¡Wow! A ver, mira, cariño, si tú no sueltas la conexión, realmente es un amor que va a seguir en oculto, realmente esta persona nunca va a reconectar con sus sentimientos, nunca va a sacar esos sentimientos a la luz, ¿sí? Siento que es una situación que va a permanecer y que va a seguir como está, que tú vas a seguir mucho esperando, ¿sí? Y aquí con la carta de la emperatriz y esta carta del 4 de espadas, ¿sí? Estás esperando a esta persona, estás esperando a que se dé una oportunidad, a que se dé ya una relación, no estás soltando, ¿sí? Me dicen que si tú no sueltas, realmente esta barrera, este distanciamiento, esta situación nunca va a avanzar, incluso se va a demorar mucho más de lo que tú puedas imaginar, ¿sí? Entonces es momento de que te empoderes, de que sueltes la conexión, de que confíes en la energía del universo, ¿ok? En que madures, en que te nutras a ti a nivel sentimental, a nivel de autoestima, amor propio, empoderamiento, ¿ok? Y confíes, bien, para que esta situación empiece a moverse, para que se dé una oportunidad entre los dos, porque si tú no sueltas de corazón a esta persona, ¿sí? Recuerden que yo sé que es muy duro, ¿sí? Porque amamos, porque queremos a esa persona, porque sentimos una conexión muy mágica y a veces pensamos, y lo que nos dicen las cartas, ¿no? Bueno, pero si esta persona tiene sentimientos, ¿cómo es que no le da honor a sus sentimientos? Recuerden que cada persona ama de una manera y no nos puede entregar lo mismo que nosotros entregamos a las personas, ¿ok? Siento que aquí falta tiempo, ¿bien? Siento que aquí hay cosas que se deben sacar a la luz, ¿ok? Si tú no sueltas la conexión, la situación va a seguir igual, incluso va a empeorar. Estos sentimientos te van a seguir consumiendo y esta persona no los va a querer reconocer. Sí, siento que también aquí tienes que depurar una energía negativa de pensamientos negativos, ¿ok? Y siento que debes trabajar más tu espiritualidad, ¿bien? Conectar más contigo, con tu interior. Si eres una mujer, conectar más con tu poder femenino, ¿ok? Agradecer el momento presente y lo que tienes en este momento y el no necesitar a la otra persona, ¿sí? A crear tu propia felicidad. No podemos estar esperando a que la otra persona nos dé felicidad o nos dé una estabilidad que nosotros ya no hayamos construido nosotros mismos, ¿ok? Entonces mucha conciencia en esto que te acabo de decir. Es necesario soltar la conexión porque si no, esta oportunidad que tú estás esperando que se dé, nunca se va a dar. Lo único que vas a hacer es retrasar el proceso. Bien, suelta la conexión, confía en ti, trabaja tu empoderamiento y tu espiritualidad, principalmente pensamientos negativos, ¿ok? Vamos a ver. Décima. Vamos a ver si esta persona realmente es consciente de sus sentimientos, bien, porque también, como le decía, la opción número 1,
A veces las cartas nos muestran panoramas y nos muestran sentimientos bastante bonitos o nos dejan ver esos sentimientos que tiene esa persona, pero recuerden que el tarot, ¿sí? Muchas veces nos muestra el lado subconsciente, nos muestra el alma, nos muestra el interior de una persona, incluso nos muestra situaciones y sentimientos que esta persona no es consciente, ¿ok? Entonces vamos a estar preguntando si esta persona realmente acepta, si realmente es consciente en sus sentimientos, ¿ok? Recuerden que ustedes tienen que aprender a ver más allá del tarot y que el tarot principalmente te muestra la esencia, el alma, la energía de una situación, de una persona, y a veces nos muestra muchas situaciones que están en el subconsciente, ¿ok? Situaciones o sentimientos o pensamientos que esta persona no es consciente. Bien, vamos a ver si esta persona realmente es consciente de los sentimientos por ti. Esta persona realmente es consciente. Uy, 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 uy. La carta del 7 de espadas y la carta del diablo. Esta persona tiene una energía muy pesada, muy negativa, muy mental. Ay. 3 de copas. A ver. Siento que esta persona lo ve como algo más sexual, lo ve como algo más pasional, e incluso esta persona cree que o bien que está obsesionada contigo o que tú le pudiste haber llegado a hacer algo, ¿sí? Se pregunta mucho por qué no puede alejarse, por qué no puede olvidarte, por qué te piensa tanto, ¿ok? Siento que es una persona que no está consciente de sus sentimientos. Sí que es cierto, porque veo una conexión fuerte, como ya dije en un principio, veo una conexión bastante fuerte entre los dos, bien con la carta de la estrella y la carta de la templanza, bien. Esta persona a veces tiene momentos en los que te piensa mucho, como ya dije, en los que no se puede desapegar de ti. Incluso esta persona dice, bueno, pero ¿por qué con esta persona me pasa esto? ¿Por qué no la puedo olvidar? ¿Por qué no lo puedo olvidar? Si otras personas que han pasado en mi vida las he olvidado tan fácilmente, ¿por qué con ella? ¿Por qué con él no puedo? Y es una persona que de alguna manera no está guiándose mucho por la mente, por la razón, no se está guiando por su corazón. Siento que es una persona que tiene su corazón bloqueado, ¿ok? Siento que es una persona que, o sea, no es consciente de sus sentimientos. En sueños, en el mundo astral, sí que esa persona, ¿no? Tiene una esperanza, se ilusiona, sueña contigo, o incluso esta persona ha llegado como a imaginarse situaciones, ¿sí? Pero esta persona cuando llega al 3D, a lo terrenal, cuando empieza su vida diaria, su día a día, siento que es una persona que no acepta, que no es consciente de estos sentimientos, que no es consciente de lo que su alma y de su corazón de alguna manera le están gritando, ¿ok? Y es una persona que dice, no, pues, seguramente me obsesioné, o lo ve como una energía más pasional, una energía pasajera, o incluso, como ya dije, algunas personas pueden estar pensando que tú le hiciste algo, alguna especie de amarre o algo así, y por eso no te puede sacar del pensamiento y por eso no puede desconectarse de tu energía, ¿ok? Una persona aquí bastante cabezota, siento que es una persona que le falta mucho, la verdad, a nivel espiritual, y principalmente comenzar a escuchar a su corazón, porque siento que, o sea, ni su intuición ni su corazón, o sea, los tiene bloqueados, los tiene totalmente bloqueados, y se deja llevar mucho por la mente, por el pensamiento, ¿ok? Vamos a ver la última, la 11ª. ¿Qué hará cuando sea el momento? Ya saben que estas conexiones son así, no es cuando nosotros querramos, sino que es cuando el universo, Dios quiera, cuando estemos realmente listos para vivir algo con esta persona, si es que lo tenemos que vivir en esta vida. Vamos a ver qué hará cuando sea el momento. Wow, los enamorados. A ver, está muy clara la energía. Esta persona, ¿sí? Cuando llegue el momento de que esta persona realmente reconecte con su interior, la suma sacerdotisa, con su interior, con su corazón, donde escuche su intuición, donde empiece a trabajar su espiritualidad, esta persona va a tener una época de mucha soledad, de mucho dolor. Es una persona que te va a extrañar mucho, ¿ok? Y es ahí donde esto le va a ayudar también a conectar
con su espiritualidad, a escuchar a su corazón, ¿ok? A silenciar un poco su mente. Y siento que cuando esta persona haga esto y se dé cuenta de lo mucho que te extraña, de que no se puede seguir guiando por algo material o que no puede seguir dándote migajas, ¿sí? Es una persona que va a romper con este rechazo, con esta energía de alguna manera negativa que está teniendo en este momento con la conexión, va a tomar una decisión y va a decidir jugársela y vivir este amor, salir de una zona de confort de la cual no es feliz, ¿ok? Siento que esta persona va a tomar la decisión de estar contigo, de salir de una zona de confort y de escuchar realmente a su corazón y a sus sentimientos, ¿ok? Pero para esto falta tiempo. Siento que es una persona que tiene que madurar y es una persona que tiene que trabajar mucho su espiritualidad, su tercer ojo, su despertar, su toma de conciencia y principalmente escuchar a su corazón, perdón, ¿sí? Entonces, cuando sea el momento, que esto no lo sabe el tarot, no lo sabes tú, no lo sabe esta persona, cuando sea el momento en el que se dé esta conexión, esta unión, esta persona va a terminar bien con una energía de rechazo, con una energía negativa, con pensamientos negativos, y es una persona que va a estar reconectando con sus sentimientos y se va a decidir por ti, por vivir este amor, por darse una oportunidad contigo, ¿ok? Y esto ha sido todo, opción número 2, la verdad bastante fuerte. Espero realmente que hayas sabido apreciar el mensaje que tenían las cartas para hoy. Si te gustó el video, si resonó contigo, si fue de ayuda, déjame un like, esto es muy importante para mí. Suscríbete al canal si no estás suscrito, coméntame tu situación si así lo deseas. Ya saben que yo estoy ahí súper pendiente, personitas que quieran hablar conmigo, que me quieran comentar, que se quieran desahogar, también estoy súper pendiente por WhatsApp, ¿ok? Eso es algo que queda entre tarotista y ustedes, mis consultantes, mi hermosa familia aquí en YouTube. Ya saben, cualquier consejito o si simplemente se quieren desahogar, me pueden escribir a WhatsApp, no tengan miedo, no tengan ningún problema con eso, yo estoy ahí para atenderlos y para intentar aconsejarles de la mejor manera. Ok, muchas gracias por estar aquí acompañándome. Me despido, que tengas una buena vida. Namaste.